Bienvenidas y bienvenidos a esta jornada, nueva jornada de encuentros culturales de Arroyo Manso. En este caso, la tercera jornada de estos encuentros. Y en este caso, una de las actividades que teníamos muchas ganas de hacer era conversar, porque se trata de eso con un amigo muy sabio, con un amigo que es médico, que es originario de Buenos Aires, pero adoptado por usupateño. Entonces ya le estamos tramitando su pasaporte de ciudadanía. Médico de profesión, docente de vocación, un escritor, alguien que sabe muchísimo de la vida, de libros, de filosofía, que tiene una de las bibliotecas, después de la Biblioteca de Alejandría, posiblemente, y en la de Borges, una biblioteca muy, muy hermosa, digna de conocer. Eh, y para nosotros es un gusto estar charlando con nuestro querido amigo Rodolfo. Rodolfo Chaij, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Santiago, por tenerme aquí. Digamos que mi biblioteca puede haber sido como la de Alejandría después que la quemaron, ¿sí? Pero tratamos de hacer algo, digamos. Juntamos polvo y libros, como se pueda. Pero bueno, siempre un placer poder charlar con vos porque siempre salen cosas que van motivando el intelecto, que es una de las formas que uno tiene de seguir viviendo, una de las razones por las cuales uno sigue viviendo. Arte y filosofía. ¿Cómo? Perdón. Arte y filosofía. Arte y filosofía. Si vos tiramos un título y vemos para dónde salimos. Arte y filosofía, vos decís. La filosofía siempre ha tenido. Hay filósofos que le han dejado un lugar al arte muy sorprendente. ¿Sí? A mí siempre me impactó dos filósofos, digamos, muy mala onda, en el sentido muy, muy depres en su visión de la humanidad, como son Nietzsche y Schopenhauer. ¿Sí? Los dos, Nietzsche influenciado por Schopenhauer, los dos con una idea de la filosofía bastante pesimista, ¿sí? Bastante tirabomba, sobre todo Nietzsche, y sin embargo los dos dejan una puerta abierta al arte. Dicen, una de las pocas cosas rescatables de la humanidad es su capacidad de generar arte. Dice, estos son filósofos que están convencidos que el hombre no es una gran cosa, digamos, éticamente hablando, ni que somos realmente criaturas de Dios, ni mucho menos inspiradores. Dicen que la humanidad siempre es bastante negra, bastante oscura, bastante egoísta, que estamos en una lucha por el poder en forma constante, pero dice, el hombre se redime a través del arte. Dice, las pocas cosas buenas, si habría que justificar a la especie humana desde el punto de vista de su existencia, diríamos que el arte es de lo poquito bueno que nos dejan. Entonces uno se sorprende diciendo, bueno, de estos filósofos que rechazan la sabiduría aristotélica, que rechazan de alguna manera la metafísica tradicional, que ven pocos logros en la humanidad, de repente marcan que el arte es una de las pocas actividades creativas realmente sublimes del hombre. Entonces Nietzsche tiene O libros de las sobre pocas el origen. cosas a destacar. Destacable, exactamente. Una de las pocas cosas buenas que el hombre hace es el arte, dice. El hombre es egoísta, es violento, es traicionero, es caótico, es incoherente, pero de repente hace arte, dicen, y eso lo redime. Entonces, yo creo que una de las formas que yo tuve de acercarme al arte, a la vena artística, no literaria, ¿sí? Que lo considero otra cosa distinta, pero a la pintura, a la música, fue a través de estos filósofos que decían, pucha, que estos que no creen en nada, que destruyen todo el legado occidental, de repente rescatan la presencia del arte y rescatan el hecho de que el hombre vaya haciendo arte y dicen, en su momento más sublime, las pocas veces que el hombre hace algo bueno es cuando hace algo con espíritu artístico. Entonces, evidentemente, eso ha traído mi atención a la pintura, a la escultura. Mi interés por el arte es literario, esencialmente, en un principio, pero luego fui ampliando mis horizontes y fui leyendo y estudiando mucho de pintura, de escultura, de música, ¿sí? Para admirar realmente al hombre en una faceta creativa, digamos,
eh, independizada del aspecto utilitario. Podemos decir, hay pocas cosas que no justifican su utilidad, que no quieren, no pretenden ser útiles. Y una de ellas es el arte. ¿Sí? El arte, alguna vez le han preguntado a algún artista, ¿para qué sirve el arte? Para nada, fue la respuesta. Si no tiene que servir para nada. Hay pocas cosas que el ser humano hace sin justificarse. Si todo el mundo trata de buscarle la vuelta. Bueno, no, yo estudio medicina porque la ciencia y porque me interesa salvar gente. El artista no se justifica en el sentido de tener que crear arte para algo. Lo crea por la belleza misma, lo crea por su necesidad interior. Entonces, me parece que el arte ocupa, desde el punto de vista filosófico, una categoría importante, que es haberse independizado del utilitarismo que nos caracteriza como especie. ¿Sí? Como especie estamos caracterizados por tener que hacer cosas útiles. A la gente no le gusta estar perdiendo el tiempo o tiene cierta vergüenza a decir, no estoy haciendo nada, estoy perdiendo el tiempo, o esta actividad mía es inútil. Generalmente trata de defenderla, salvo cuando estamos hablando de una actividad artística. Nadie pide la utilidad de un cuadro. ¿Cuál es la utilidad de la belleza de la Capilla Sixtina? ¿Sí? ¿Cuál es la utilidad que tiene el pensador de Rodin? Uno podrá decir, bueno, el arte también tiene toda una dimensión de responsabilidad social. Algunos artistas la rechazan, algunos artistas dicen el arte no tiene por qué llevar mensajes, ser político o ser social. Otros no, dicen el artista tiene el deber de involucrarse con su arte y ponerla al servicio de ciertos principios políticos, sociales o de crítica. Es una postura del arte, pero digamos, no es la postura mayoritaria. ¿Sí? La postura mayoritaria es que si el artista quiere dar una dimensión política, bienvenido, nadie se la va a negar, pero nadie se la pide. Uno no está frente a un cuadro diciendo, bueno, a ver, ¿dónde están los elementos de denuncia social en este cuadro? ¿Sí? No es lo que nos surge como necesidad. No le pedimos al arte ni el artista tiene el deber de hacerlo. Si lo quiere hacer, hay artistas muy involucrados, no sé, el grupo Spartacus, se me ocurre, por ejemplo, en el mensaje social, pero no necesariamente es el mejor arte, ni necesariamente es la única función del arte. Entonces, me parece rescatable desde el punto de vista filosófico que el hombre se sienta cómodo en la, entre comillas, inutilidad del arte. Porque uno puede decir, bueno, no, en realidad lo que me produce a mí, la sensación que me produce contemplar un Picasso, para mí es invaluable. Es decir, tiene la utilidad de tranquilizarme, de sacarme, o de intranquilizarme, porque hay un arte que es muy inestable. Esa es la otra cosa que nosotros tenemos en cuenta con el arte. Le pedimos muchas veces que sea bello, y el arte no necesariamente requiere de la belleza. La belleza es un instrumento más que utiliza, pero hay arte muy disruptivo, hay arte muy poco tranquilizador. No siempre nos tranquiliza mirar un cuadro. Un cuadro de Van Gogh, por ejemplo, Noche Estrellada, que he pasado 15 o 20 minutos observándolo en el museo, en el Met, en Nueva York, y las reproducciones que he podido ver, pero frente a frente el cuadro es un cuadro que intranquiliza. La noche tranquila que debería haber pintado Van Gogh en su momento, evidentemente proyecta una intranquilidad y una inestabilidad psicológica importante de Van Gogh en ese momento, y muchas veces ayuda. El arte no necesariamente tiene que tranquilizar, no tiene ni siquiera la función de tranquilizarnos. Claro, porque aparte se genera a partir de, digo, la obra artística se genera a partir de que otra persona diga eso es, o piense eso es una obra artística. El hecho artístico se complementa, digamos. Nosotros tenemos una mentalidad para observar arte. Sí. ¿Sí? En el sentido que arte es aquello que nosotros decidimos, que observamos con una mentalidad, los americanos dirían set of mind, estoy buscando una traducción para esa expresión que es perfecta, digamos, estamos en modo arte. Claro. ¿Sí? Yo puedo observar, por ejemplo, qué sé yo, un auto deportivo, ¿sí? Y decir, claro, y observarlo desde el punto de vista del diseño del auto, y observarlo con ojos artísticos. Hay cierta belleza en el diseño, en las líneas de un Lamborghini Diablo, por ejemplo. ¿Ah? Yo estoy mirándolo con ojos de diseñador y con ojos artísticos. Después está lo que sale el auto y el poder del motor del auto y las características técnicas que hacen que sea un buen auto deportivo o no. Pero uno siempre puede colocarle el ojo artístico a una silla, a un mueble, ¿sí?
Arte es todo lo que nosotros decidimos que en algún momento es arte, pero tiene que ver más con la mirada del observador y con la intención del artista también, ¿sí? Pero uno puede haber creado algo con mirada artística y si el observador no lo ve con esa misma mirada, lo va a considerar un objeto inútil o utilitario. Esto tiene que ver también con la belleza, por ejemplo, de los instrumentos o de las líneas de muebles. Los muebles tienen utilidad, o sea, una silla sirve para sentarse, ante todo. Pero uno puede diseñar una silla con un criterio estético, ¿sí? Y observar las características estéticas de la silla. Y en ese caso la silla se ha convertido en un objeto de arte. Esto explicaría por qué hay mucha gente que se pone muy nerviosa al ver un museo de muebles, ¿sí? O una, digamos, una exhibición de un artista del diseño de oficina. ¿Sí? Porque el diseño de oficina son lápices, son papeles, son escritorios. Pero no, ahí hay una mirada artística que uno va metiendo en un objeto de la vida diaria. ¿Sí? Quizás la expresión más cercana de eso sean los objetos intervenidos, por ejemplo, donde uno agarra una alpargata, uno agarra un mueble, un pupitre, como se ha hecho en Cruzú muchas veces, ¿sí? Se han realizado los objetos intervenidos, uno toma un objeto utilitario y lo transforma a través de la intervención del artista en un objeto artístico. ¿Sí? En ese caso, deja de ser un mueble para poner una visión, uno proyecta en un objeto como una alpargata, un corpiño, un pupitre, lo transforma en un objeto de arte al colocarle la mirada artística y la intervención artística del pintor, del escultor que haya hecho ese objeto intervenido. Son una linda, digamos, un lindo ejemplo de objeto intermedio, los objetos pero en intervenidos. ese caso, digamos, la cosa utilitaria, poner un pupitre, ¿no? Sí. Cuando es intervenido, entraría dentro de la categoría de obra artística. Claro, pero no pierde Pero no deja de su ser esencia. utilitario. Exacto, no deja de ser utilitario. Por eso decimos es un interesante cruce entre arte y utilitarismo, es el objeto intervenido. Sí. No deja de ser un pupitre. Cuando yo me siento y escribo sobre ese pupitre, ¿sí? No deja de tener la función utilitaria, pero a su vez ha sido intervenido con imágenes, y tiene pinturas, y tiene un mensaje de alguna manera que lo transforma en un objeto artístico. Entonces yo puedo en estos objetos intervenidos considerarlos objetos utilitarios o también considerar los objetos artísticos. Depende para lo que lo esté usando en ese momento. Lo estoy observando con ojos artísticos, se transforma en una obra de arte ese pupitre intervenido. Me senté porque tengo que tomar nota y tengo que escribir algo en el momento, lo estoy usando como un objeto utilitario. ¿Sí? Mantiene las dos esencias. Nos muestra que se puede hacer arte con objetos utilitarios, que el arte no es necesariamente inútil, ¿sí? Pero que es otra cosa distinta. Es otra dimensión, es como mirarlo con un lente distinto. Yo me pongo a observar el pupitre intervenido con lente artístico. Voy a juzgar la intervención y voy a ver qué efecto produce en mí la intervención del artista. Ahora, me siento a tomar una nota porque tengo que firmar algo y el único lugar para apoyar que tengo es ese pupitre, lo estoy usando en su función utilitaria. Me parece que representa muy bien el objeto intervenido la interrelación entre arte, porque arte en definitiva es todo lo que hace el ser humano también. ¿Sí? Hay ciertos rasgos artísticos en las cosas utilitarias que pueden tener más o menos visión estética. ¿Sí? Un pupitre necesita 3 o 4 requerimientos físicos que no son necesariamente estéticos. Necesita una superficie paralela, una elevación con respecto al piso y la posibilidad de que usted pueda arrimar una silla y meter las piernas abajo de ese escritorio. Esa sería la parte utilitaria. La parte estética es completamente distinta, puede ser completamente diferente. Con esa misma base, el artista genera un hecho artístico, interviniendo dentro de ciertos límites, que es no puedo deformar el pupitre, no puedo agregarle piezas, no puedo cambiarle un montón de cosas porque eso puede alterar su funcionalidad. Para que sea funcional, tengo que mantener 3 o 4 líneas. A partir de ahí me mando un objeto de diseño, me mando un pupitre de diseño o una silla de diseño. ¿Ah? Necesito un lugar para acomodar el tuje, básicamente, una silla, ¿sí? Paralelo al piso, podríamos decir. Ese es el requerimiento mínimo. Después de ahí puedo empezar a jugar con un montón de elementos que tengan que ver con la estética, que tengan que ver con la impresión, que tengan que ver con la sensación al sentarse en esa silla. Tiene que ver con llevar elementos artísticos a ver cómo podemos conmover de alguna manera la sensibilidad del observador o del usuario, en este caso del objeto.
Cuando Pero esa es vos, una dimensión del arte. cuando hace un ratito nos contabas lo de Nietzsche, a mí me había quedado la consulta de si en el caso de Nietzsche él planteaba que el hombre se redime gracias al arte o gracias a que hace arte, o es de las pocas Ujú. cosas que lo redimen, Que lo redime, sí. si, si él lo pensaba desde una, digamos, desde una manifestación artística determinada, digo, a partir de la música, a partir de las artes plásticas, o del arte todo. No, él hablaba del arte en todo. Él admiraba mucho a Wagner en su momento, entonces habló mucho de música, Ajá. ¿sí? Escribió mucho sobre el origen de la tragedia. ¿tá? Se focalizó en algunas de las expresiones, pero en general el mensaje es cualquiera de las expresiones artísticas sigue mostrando la naturaleza más sublime del hombre. ¿sí? Y él establece toda una teoría filosófica sobre el origen del arte. Dice, el arte para Nietzsche tiene dos componentes y lo compara con dioses. ¿sí? Dice, tiene un componente dionisíaco, que es el componente que podríamos decir caótico, creativo del arte. ¿sí? Es ese torbellino incontrolable, que era lo que más le gustaba a Nietzsche del arte, ¿sí? Porque lo veía como una manifestación del caos. El componente dionisíaco, recordemos, Dionisio es el dios del PPPPP, podríamos decir, de Grecia, El ¿sí? Holgorio. Comparado con Baco, que es la versión Apolo para choreada nosotros, digamos. romano, claro. El dios del vino, el dios de la fiesta, de las bacanales. Usted no, nada más lindo que recibir una invitación a una bacanal, una fiesta. Dice, vieron que a la gente le gusta ir a misa, comúnmente los religiosos. En Roma era más interesante ir a misa porque usted recibía una invitación para una bacanal, ¿sí? Lo Vamos firmaba a, Dionisio, claro, digamos. vamos a celebrar al dios Baco. Entonces, orgía a las 8 horas, Sí, ¿sí? sí, sí. Venga sin ropa, vamos a comer un festín de platos, y esa Traiga era la el forma quesito y de... el vino, dijo Epicuro. Claro, no, eso sí no era de agua, las bacanales no incluían agua, ¿sí? Usted estaría más cómodo con una invitación a una bacanal, que era un acto religioso en definitiva, pero digamos, religiones eran las de antes, diría uno, ¿no? Ahora no es tan divertido, pero bueno, el tema es que el componente este caótico de energía liberada es un componente del arte, decía Nietzsche, el componente dionisíaco. Y también está el componente apolíneo, que viene de Apolo, digamos, la elegancia personificada, la forma. Dice, el componente dionisíaco puro no logra plasmar el arte, porque justamente es un torbellino energético que se pierde en el laberinto de la creación. En un momento requiere un componente apolíneo que lo ordene, ¿sí? Que lo plasme digamos, inmortalice ese momento de creatividad. Por ejemplo, si lo vamos a ver en la música, tenemos ejemplos de artistas que han sido un caos en su vida personal, ¿sí? Y de repente, por ejemplo, Charlie entraba a un estudio y en 10 horas sacaba un Clicks Modernos, ¿sí? O sacaba un disco organizado, perfecto, plasmado. Ese sería el componente apolíneo. El componente caótico de la creación, dice Nietzsche, no tiene sentido si uno no lo junta con ese componente apolíneo que tiene que tener de orden. Es Sí, una digamos. mezcla entre las dos Y ahí cosas, ¿sí? está, Pero el ahí hay motor creativo es el caos. en el caso de los músicos, y en particular de los músicos del rock, hay un prejuicio muy establecido al hecho de, no sé, un músico de heavy metal y uno ya le asigna como varias cualidades. Eh, y en realidad sería imposible una Si obra. no tuvieran las otras, claro, por Sí, ejemplo, sí. un guitarrista como, no sé, como Steve Vai, que toca más de 8 horas por día la guitarra para tocar como toca. Uno lo ve subido con los pelos ahí arriba, ¿sí? Ahora está un poquito más calmado, pero cuando hacía Sex and Religion tenía esos puestas en escenas que uno dice esto es casi es el caos personificado, pero el tipo se sienta 8 o 9 horas por día a practicar guitarra todos los días para tocar como toca. Es decir, uno tiene siempre, lo que pasa es que uno se entusiasma con el componente apolíneo. ¿tá? Uno piensa que si se droga como Charlie, va a escribir canciones como Charlie, y no es así, ¿me entienden? Si uno fuma en pipa, no va a ser Freud, ¿sí? Y si uno es gay, no va a escribir tan bien como escribía Oscar Wilde. Es un aspecto de la personalidad, es un aspecto del acto creativo, es esa necesidad caótica, ese descontrol que implica la creación.
¿sí? Tiene un componente, pero también tiene un componente ordenado, ¿sí? Si usted tiene, para hablar rápidamente, un Charly García sin el talento de un Charly García puede transformarse en un Piti Álvarez, por ejemplo, ¿sí? De vieja loca. Solamente el componente de descontrol no alcanza para llegar a los niveles de creatividad que llega un artista, ¿sí? Que hay que tener ese componente creativo, caótico, de no saber esa ansiedad que produce un lienzo vacío o una hoja vacía a la hora de escribir uno, tiene un componente de remolino, de polenta creativa, que después tiene que plasmarse, en el caso de la literatura, por ejemplo, en una obra literaria con una estructura, con un manejo del lenguaje, ¿sí? Con un uso de herramientas técnicas que le permitan al artista crear una obra genial. Qué ¿Sí? bueno Pero no se hace solamente con caos la obra. qué bueno que hablaste de la hoja vacía porque te iba a preguntar sobre eso. ¿Qué pasa desde el lado de la palabra, de la literatura? Y la literatura tiene una relación especial, o sea, hay autores que temen al fenómeno de la hoja vacía, es decir, a no poder escribir nada. Mi temor más grande, por ejemplo, es el de la hoja llena, es decir, no tengo en dónde seguir escribiendo, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, es la ansiedad de tener Un domingo tinta y sin papel. librería, digamos. Claro. Yo necesito tinta y papel. Es una forma de crear específica. Es decir, las ideas se me escapan. Si no las plasmo en un papel en un momento determinado, siempre ando con mi libretita y con una lapicera a mano porque se me ocurren ideas y necesito plasmarlas. Pero realmente el escritor también va madurando sus historias en la cabeza, ¿sí? Y en un momento tiene que materializarlas, no puede seguir. Yo creo que ese síndrome de la hoja vacía significa aquel que tiene una idea y no puede plasmarla en el papel, o aquel que directamente ni siquiera tiene ninguna idea, que digamos sería la antiescritura. Uno no debería plantearse la necesidad de tener que escribir sin tener nada que escribir, nada para decir. Nada para decir, claro. Pero de vuelta, son estilos de creación. Hay gente que se esfuerza a sentarse y a que le salga algo. ¿Tá? Y hay otros que lo vamos trabajando y cuando va madurando va a salir. ¿Sí? Va a salir, es una necesidad casi física de sacarlo. ¿Tá? Pero de vuelta, la creación literaria está mucho en el aire, está mucho en el pensamiento, pero después hay que bajarla otra vez a un idioma comprensible. Comprensible primero para el artista, para el que está escribiendo, ¿sí? Y luego para otro, si es posible, porque hay gente que escribe difícil, pero en realidad no escribe difícil, escribe para él. ¿Sí? Uno tiene en mente o no tiene en mente a veces al lector. ¿Ah? Muchas veces, en mi caso, por ejemplo, el lector es algo que la obra encontrará al lector, ¿sí? Pero no estoy pensando, si pongo esta palabra, caramba, no la van a entender. Vamos a ver cómo la puedo arreglar. ¿Sí? Si el texto requiere esa palabra, va a esa palabra. No hay vuelta de hoja. ¿Sí? Hay otros autores que escriben más pensando en su público, lo cual también es absolutamente válido. Tiene que ver con el objetivo de la creación. ¿Sí? Hay filósofos que han sido grandes escritores. Los hay, pero no son tantos. Los filósofos, como trabajan con conceptos extremadamente enrevesados, sí, muchas veces la prosa es complicadísima. ¿Sí? A mí me pasó, por ejemplo, con Kant. Me pasó con, en algunos casos, con Nietzsche, es el que escribe más literariamente. Bueno, te iba a decir, Nietzsche... Claro, Nietzsche escribe más en un lenguaje parabólico. Las obras que uno se son puede más literarias. Muy literarias, Nietzsche es más literario que filósofo, pero Kant es una cosa árida, horrenda, y es más, le he preguntado a amigos alemanes directamente, digo, pero ¿cómo suena Kant en alemán? Yo leo traducciones que quiero suponer o son muy malas, o Kant era un atorrante escribiendo. No, me dice, no, la verdad que el alemán es complicado. ¿Sí? Los conceptos, claro, cuando los conceptos que crea ciertos filósofos tienen que crear ciertos conceptos. Y muchas veces uno se pierde en la aridez de esos filósofos. Por ejemplo, hay filósofos muy buenos, como Jean-Paul Sartre, que tiene libros en donde incluye los conceptos filosóficos en novelas, ¿sí? O en obras de teatro. Y en ese caso es mucho más accesible que cuando escribe El ser y la nada, por ejemplo, cuando escribe en términos filosóficos, Jean-Paul Sartre puede ser bastante complejo. En cambio, cuando lo ve en forma de, podríamos decir, de novela,
La náusea, donde tiene personajes que atraviesan crisis existenciales, filosóficas, lo capta muy bien. ¿Sí? Hay filósofos que hacen buena literatura, ¿sí? Y hay gente que hace literatura que hace buena filosofía, como Kafka. Yo creo que hay una integración entre la filosofía y la literatura. ¿Sí? La filosofía es un tipo de lenguaje que podría estar incluido en el lenguaje literario. No hay que ser tan extremista como era Borges cuando decía que la metafísica era una rama de la literatura fantástica. ¿Sí? Muchos filósofos se ofendieron ante eso. ¿Cómo vamos a cancelar la literatura fantástica a la metafísica? Pero Borges, como siempre, estaba jugando a ser Borges y estaba jugando a desafiar, como hacía Nietzsche en algún momento. ¿Sí? Y lo que estaba diciendo es que la filosofía utiliza palabras. Y la palabra, Derrida sería un ejemplo. Jacques Derrida es el filósofo que lleva el concepto hasta el fondo. Dice, claro, no existe la filosofía, lo único que existe son las palabras. ¿Sí? Usted utiliza palabras filosóficas y encima las palabras filosóficas no alcanzan para definir los conceptos filosóficos, entonces es imposible filosofar, o toda filosofía es contradictoria y se dedica a deconstruir, ¿sí?, los discursos filosóficos, a desarmarlos y a mostrarle las contradicciones de los discursos filosóficos. Pero Derrida, llevado al tope, es un escéptico de la filosofía, es un extremista, porque dice, no podemos filosofar. Lo que dice Nietzsche es, pero lo que dice Derrida es, nosotros filosofamos con palabras. Conceptos como el amor, como la justicia, como la piedad, como Dios, los definimos con palabras. Y las palabras significan cosas distintas para gente distinta. Entonces es imposible que yo diga justicia y que vos entiendas lo mismo que yo entiendo por justicia. ¿Sí? Porque mi concepto de la palabra justicia está influenciada por los libros que yo leí, por lo que yo viví, por mis experiencias personales. ¿Está? Todo eso combinado me da una idea de justicia, que es distinta a tu idea de justicia. Entonces, ¿qué nos vamos a poner a hablar nosotros si existe o no existe la justicia? Si no nos podemos poner de acuerdo en qué es la justicia. Entonces, Derrida dice, es imposible filosofar, por eso lo detestan todos los filósofos, ¿sí? Porque lo toman al pie de la letra. Llevado al pie de la letra, el discurso de Derrida es destructivo, pero el discurso es muy interesante porque nos permite desarmar. ¿Sí? Derrida hace filosofía a martillazos, es un nietzscheano 150 años después, no es más que eso, es otra especie de Nietzsche, resucita el pensamiento nietzscheano. Por eso siempre decimos que se vuelve a Nietzsche en muchas cosas. ¿Sí? Nietzsche es el gran destructor de la filosofía clásica. Y Derrida no es más que un destructor de esa filosofía, utilizando en este caso el instrumento palabra para desarmar los discursos y mostrar que las palabras son absolutamente relativas, que se definen entre ellas, pero en definitiva siempre terminamos explicando palabras con palabras, más otras palabras, y todas ellas con significado muy incierto. Entonces, limita la posibilidad de hacer buena filosofía. Como siempre digo, Nietzsche y Derrida son buenos filósofos para destruir otros discursos filosóficos. No sé si son los mejores filósofos para construir una filosofía. Zizek, con esto de los martillazos. Zizek. Zizek. Bueno, el de filosofía martillazos es Nietzsche, en realidad. ¿Sí? Zizek es otro, toma los aspectos más histriónicos de Nietzsche. Son todos filósofos post-nietzschianos, digamos. Sí, por eso te digo. Zizek es el filósofo más ácido y más, digamos, una especie de Milei de la filosofía. ¿Sí? Claro, sí. Muy en el personaje. Pero por supuesto, con mucho mayor nivel, vamos a decirlo así. ¿Sí? Le sobra nivel filosófico a Zizek, pero juega a provocar, juega a la provocación. ¿Sí? Juega un lenguaje muy nietzscheano, por eso puede gustar o se puede odiar lo que hace Zizek. Hay mucha más base filosófica, o sea, mucho más conocimiento atrás de Zizek de que puede haber atrás de otros, ¿sí? Pero esta necesidad de crear una zona de disconfort es lo que hace Zizek, ¿sí? Nos genera casi una repulsión en muchas de las cosas que dice. La lleva hasta un punto en el cual nos hace sentir incómodos. No está mal como un discurso interesante. Muchas obras literarias nos llevan fuera de nuestra zona de confort, nos incomodan, ¿sí? Nos interpelan, nos sacan de la comodidad del sillón, ¿sí?
Kafka, por ejemplo, ¿sí? Es un escritor incómodo. Dostoyevsky, cuando escribe Crimen y Castigo, ¿sí? Y nos machaca con la culpa de Raskolnikov y su culpa al matar a la viejita. ¿Ah? Muy del siglo decimonónico, ¿sí? Pero muy angustiante la novela. O La náusea, con Roquetín como personaje, en el caso de Jean-Paul Sartre, que nos lleva a la angustia ante el vacío que siente el personaje. Hay muchos escritores que nos crean una zona de disconfort. No siempre leer es para sentirse bien. Los ¿sí? Miserables también podría ser. Claro, no todo es Corín Tellado, ¿me entienden? No todo es Pablo Coelho. No, por eso te decía, Los Miserables también es una obra. Claro, en Los Miserables también. En Los Miserables Víctor Hugo hace un trabajo en el cual muestra y denuncia digamos, las injusticias sociales, a modo que nos identificamos con Jean Valjean, nos identificamos con el personaje, pero pasa por un sufrimiento, digamos, para que no esté familiarizado con Los Miserables, es un tipo que roba un pan y a partir de ahí son 800 páginas, hablando de digamos, las penurias, las peripecias, claro, las penurias de un tipo que roba pan porque tiene hambre. Que no va a ser perdonado por la sociedad nunca, hasta que... jamás, no será perdonado. Claro, no será perdonado por la sociedad, será perseguido y será castigado por la letra de la ley, sin entender que la letra de la ley traiciona el espíritu, ¿sí? Que la ley indica que nadie debería tener que robar por un pan. ¿Sí? Cuando alguien roba un pan para comer, el juicio se lo tiene que hacer al Estado. ¿Me entiende? ¿Cómo alguien puede tener que llegar a robar para poner comida en la mesa de sus hijos? Hay algo fundamental. Mente mal en esa ley. Ya entiendo que el que roba la propiedad privada va a zaraza. El tema es cómo dejamos que alguien tenga que salir a no respetar la propiedad privada para seguir vivo. ¿Sí? Ese es el verdadero cuestionamiento social que tiene Los Miserables. Aparte tiene la mejor descripción de la batalla de Waterloo que yo haya leído en toda mi vida. Sí, vayan al capítulo de Waterloo. Sí. En una de las tantas historias hace una descripción de la batalla de Waterloo que es como que usted siente la lluvia que paraliza los cañones de Napoleón. ¿Está? Es la mejor descripción, es un libro de guerra prácticamente. No me acuerdo el número del capítulo, pero sí. No me acuerdo yo tampoco, lo tengo acá, tendré que manotear ahí en un costadito el libro, pero ya nos iríamos por las ramas, aunque tengo la impresión de que hace una hora que nos estamos yendo por las ramas, pero no importa, confío en que vos me vas a tirar un cable a tierra y me vas a bajar cuando estemos absolutamente volando en la estratosfera. Hemos pasado por las artes visuales, hemos pasado por las artes plásticas visuales, hemos pasado por la música, hemos pasado por la literatura. Hay una rama del arte que a mí me gusta mucho, es algo que compartimos. Vos estás caminando por una bifurcación de ese camino que son las artes audiovisuales, ¿no? Yo de repente soy más del cine y de la película, sé que tu camino está yendo más para el lado de series, pero con esto de la filosofía, ¿se ve reflejado en algún material audiovisual? Bueno, toda creación artística y toda creación tiene un marco filosófico. Es decir, nosotros hacemos filosofía aunque no lo sepamos. Todos tenemos algún tipo de postura filosófica. ¿Sí? Es muy interesante observar o mirar películas y tratar de buscar cuál es el marco filosófico que los ha inspirado. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo que la Guerra de las Galaxias está inspirada en cierto concepto taoísta. ¿Sí? Uno puede decir la Guerra de las Galaxias, dejate bromar, el chiquitito, la arturita, dando vuelta el sablecito. Bueno, el concepto de la fuerza, del lado oscuro de la fuerza, del bien y del mal, del yin y del yang, ¿sí? De que adentro de la maldad está el germen de la bondad y que adentro de la bondad está el germen de la maldad. ¿Sí? Esos dos lados de la fuerza es una concepción casi filosófica china que tiene, ¿sí? La película como The Matrix, por ejemplo, The Matrix, la trilogía de los hermanos Coen, ¿sí? No sé para aquel que recuerda ese mundo virtual en el cual está atrapado el protagonista, que no me acuerdo cómo se llama ahora, el protagonista de la serie. ¿Cómo? Neo. Neo es el nombre del... Pero ¿cuál es el actor que hace? No me acuerdo en este momento. John Wick. ¿Cómo? John Wick. No es ese el nombre. No. John Wick es un personaje que está haciendo ahora. De un mercenario que le matan al perro y que él mata absolutamente a todo el mundo. Esa trilogía
Claro, esa trilogía de la película de Keanu Matrix. Reeves, se llama el actor. Keanu Reeves, ahí está, Keanu Reeves, que es el protagonista. Sí. Esa trilogía está basada en un discurso nietzscheano. En un momento hay el programador realiza un discurso nietzscheano en el cual destroza a los seres humanos. Y si ustedes tienen que ser eliminados porque son la plaga del planeta, porque ustedes han destruido este planeta. Y nosotros somos las máquinas y racionalmente indica que ustedes no pueden hacer nada. Lo mejor que podemos hacer es eliminarlos como especie de la Tierra. Es un discurso nietzscheano. Usted escucha hablar a Smith, que es el protagonista, en el nombre del protagonista, que representa el programa lógico que intenta destruir el protagonista, y es un discurso nietzscheano puro, ¿sí? Para la pelea de estilos visuales impresionante, porque la película tiene unos efectos especiales increíbles, para dar un discurso que Nietzsche hubiera dado y hubiera aplaudido. El bigotón me lo imaginaba en primera fila, golpeando y diciendo, eso es lo que yo quise decir en tanto libro, y el tipo lo puso en media hora. En ese sentido, fantástico. Muchas películas tienen un concepto, están permeadas por una concepción filosófica. Hasta un simple western, ¿me entienden? Del sombrero blanco y el sombrero negro de Clint Eastwood. ¿Sí? Son relecturas del conflicto del bien contra el mal, de alguna manera. ¿Sí? El cine va retomando, como todo rama artística, o sea, el cine, la televisión se han ganado un lugar en las artes, es decir, es una forma de hacer arte, pero también se entroncan en una tradición literaria muy importante. ¿Sí? Cada director de cine tiene una forma de ver la vida, tiene una filosofía de ver la vida. Las películas de Ingmar Bergman, esos planos silenciosos, algunos dirán aburridos, tienen una forma de traernos el hastío de la vida diaria. ¿Sí? El hastío, la monotonía, esos ambientes asfixiantes, se recrean muy bien desde el punto de vista cine y televisión. Yo tengo mucho respeto por el arte. Sale mucha pavada, sale mucha estupidez, ¿sí? Pero la literatura también produce libros estúpidos a patadas, ¿sí? No hay por qué pedir que la literatura, o sea, juzgar el valor de la literatura por un libro de Osho, ¿sí? O por un libro de Boelo es una cosa, juzgarlo y meter en la misma bolsa a un Aristóteles, a un Kafka, a un Borges, uno puede condenar el medio libro, digamos, literatura, el hecho del soporte físico del libro porque haya libros malos, o libros de autoayuda, por ejemplo. ¿Tá? Lo mismo con el cine, con la televisión. ¿Sí? Las series es algo que me interesa mucho porque para mí es el heredero directo de la novela de folletín del siglo XIX. O sea, Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas es una serie de Netflix. O sea, se ha hecho, la BBC ha hecho Los Tres Mosqueteros en forma brillante, si la encuentran por ahí pueden mirarla, pero es una forma de agarrar los personajes y seguirlos en 500.000 capítulos, ¿sí? Y eso es lo que permite la serie. Yo lo veo, hay series que hubieran sido escritas como folletines en el siglo XIX. Si no hubiera habido otra forma de expresar una serie de Netflix, sería el folletín que escribía Dumas, serían las entregas por capítulos que hacía Víctor Hugo. Entonces lo veo como un heredero directo, con otros estímulos, ¿sí? Hay otras cosas, pero hoy por hoy, por ejemplo, uno puede desarrollar la psicología de un personaje a través de una serie de capítulos, cosa que una película no permite. En 2 horas yo tengo que desarrollar una acción, una trama, claro. Si no, termino siendo como series encubiertas, como sería Star Wars, que tienen precuelas, poscuelas y recontracuelas. El tema que cuando pongan todo junto, ¿sí? Va a terminar siendo The Walking Dead, va a terminar siendo 850 temporadas de Star Wars, claro. ¿Sí? Entonces, en definitiva, el cine tiene un límite, que son esas 2 horas y media, como tiene un libro, como no tiene una serie de libros, como por ejemplo la de Harry Potter, donde tiene para desarrollar a los personajes a través de los años y a través de las páginas, termina armando una saga de 3.500 páginas, o los libros de Martin con Juego de Tronos, por ejemplo, ¿sí? Que fueron creados, ahí se ve el paralelo, en un momento sale creado como libros, como una serie de libros, termina pasando a ser una serie de televisión, y luego la serie de televisión avanza más rápido que los libros, ¿sí? O sea, el que quiere saber cómo termina Juego de Tronos no tiene más remedio que seguir la serie, porque la serie de Juego de Tronos se adelanta en el tiempo a los libros. Eso fue algo que le costó bastante a los fanáticos que leían la serie, lo insultaron bastante al autor por haber priorizado la película salía antes que el libro, podemos decirlo así, claro, ¿verdad? Sí.
Entonces los primeros 2 o 3 libros estaban antes que la serie, pero después la serie pasó por adelante. Y Pero hay una el correlación. desbalance que hay entre los libros y la Claro, serie es muy heavy. En pero el caso de Juego de Tronos. digamos, claro, el caso de Juego de Tronos, pero es una forma también de expresar la misma historia. Ahí tenemos la misma historia contada prácticamente en paralelo por Claro. 2 medios distintos. ¿Sí? A eso creo que va el tema del audiovisual. Lo considero un medio paralelo a la literatura. No me parece un arte menor, ni mucho menos. ¿Sí? Me parece un arte, una forma de comunicar el mensaje. Por supuesto, como decía McLuhan, el medio es el mensaje. Usted crea cosas especialmente con el medio en mente en la cual va a expresar. Muchas historias televisivas están creadas con la imagen como centro, mientras que la literatura muchas veces está creado como la lectura, como un medio de desarrollar el personaje. Hay una forma que yo lo voy a desarrollar cuando lo escribo, y una forma que lo desarrollo cuando utilizo la imagen. Yo la tengo en mente para qué estoy haciendo. Después están las adaptaciones, por eso siempre la discusión, ¿qué es mejor, el libro o la película? ¿Sí? Uno diría conceptualmente, si fue creado como libro, vaya por el libro. Era lo que estaba en un comienzo en la mente del creador. ¿Sí? Después alguien hizo una adaptación, puede haber hecho una adaptación brillante, ¿sí? Mucho a lo mejor más llevadera, hay libros que son muy áridos, pero su adaptación audiovisual es mejor, es más llevadera para cierta generación. Después está la cuestión de preferencias. La nueva Bueno, generación con está mucho Juego de más Tronos pasa impactada. eso, digamos, los libros Claro, son 500 y el pico de libro páginas cada libro, ¿no? claro, les resulta a veces, a otras generaciones, les resulta más difícil acercarse al libro. ¿Sí? Nuestra generación creció con libros eran libros de estudio, libros de recreación, muy poco medio audiovisual, 5 canales de televisión que empezaban a transmitir al mediodía, ¿sí? O una sala de cine para ir una vez por semana. ¿tá? El libro era el medio que tenía mucha más influencia en nuestras vidas. Había libros de estudio, libros recreativos, libros de esto, libros de lo otro. Entonces estoy mucho más relacionado con los libros que la nueva generación. Por eso tampoco me ofendo demasiado o me indigno demasiado con la juventud que no lee. ¿Sí? Me causa mucha tristeza, pero entiendo que no son tan animales como los pensamos, los que piensan exclusivamente, y no me incluyo en eso, sino como lo piensan la gente que exclusivamente lee. Dice, pero no leyó ni un libro en su vida, no leyó. Se lee mucho material, se lee por internet, Sí. se lee la nueva generación no es que ha perdido el gusto, utiliza otros medios de lectura. ¿Sí? El libro no resulta tan atractivo, estamos de acuerdo. No quiere decir que es un analfabeto, ni mucho menos. Yo creo que se puede tomar, yo pertenezco a una generación privilegiada, como digo, tengo una pata en la analogía y una pata en lo digital, ¿sí? Pero creo que los 2 medios son absolutamente intercambiables. Hay que aprender a mirar series y hay que aprender a leer libros. Si usted nació mirando series, lo mejor es irse hacia el libro y ver lo bueno que le puede aportar, que no le puede aportar la serie. Y si no, al revés. O sea, todas las artes están interrelacionadas, ¿sí? La belleza está en todos lados, y las formas de adquirirlo es arrimarse a cada una de las artes. Por eso yo creo que lo que está haciendo EIPA en estos momentos, que es hacer estas charlas en las que incluye audiovisuales, incluye literatura, incluye música, incluye arte, está y pica un poquito para el interés de cada uno. ¿Sí? El que solo lee libros puede tener la oportunidad de ver lo que se está haciendo a nivel audiovisual. El que solo está atraído por la parte audiovisual puede abrir una puerta de interés. O sea, si cuando terminamos esta charla, por ejemplo, hoy alguien va y consigue una edición online de Los Miserables y busca la batalla de Waterloo, yo ya estoy hecho. ¿Sí? Ya está, he cumplido mi cometido. Lo he acercado a uno de los... Lectulandia.com. ¿Qué? A un libro... ¿Qué dijiste? Pensé que habías dicho lectulandia.com, lo pueden encontrar. No sé, porque esas cosas nosotros no las Son usamos ilegales. porque Nunca la usamos ni la volveremos a individualmente, usar. claro, el copyright nunca lo usamos ni la volveremos a usar. Claro. No sé si Epulibre.org tampoco, digamos. tampoco. Pero bueno, hay formas de procurarse libros, por suerte, y si no, siempre uno puede golpear la puerta de una biblioteca amiga. Lo importante es hacer avanzar la cultura en todas los frentes, como está haciendo este tipo de encuentros, a pesar de nuestra que está guardados y en nuestra pandemia y demás. De alguna forma cada uno trata de poner su granito de arena para que la cultura se difunda. Así que te agradezco mucho por eso y por esta oportunidad que me das. Rodolfo, como para ir empezar a irnos, ¿no? Empezar a irnos. Eh,
tocamos música, tocamos literatura, ahí con un par de recomendaciones. ¿Podrías recomendarnos un par de series? Un par de series. A ver, por ejemplo, depende digamos, la atracción que uno tenga o el background que uno vaya teniendo. Para la parte de juventud, por ejemplo, me interesó mucho The Mandalorian, ¿sí? Que es una reversión, es un homenaje a los westerns. Un homenaje, uno dirá, ¿qué tiene que ver de Mandalorian, que es digamos, una especie de historia paralela a la Guerra de las Galaxias? ¿Qué tiene que ver con un viejo western del oeste? Es un homenaje a los viejos western de Clint Eastwood. Si usted no entiende nada de la Guerra de las Galaxias, no se preocupe, ¿sí? Se trata de un cazafortunas que va buscando y juntando recompensas para tratar de meter a delincuentes presos, el mismo estilo que se usaba en las viejas películas del oeste, ¿sí? Y llega a lugares donde no hay ley, y donde la ley y el tema ético lo imponen a veces por el uso de la fuerza, ¿sí? Pero yo iría por ese lado, iría por una interpretación de lo que es los viejos western reinterpretados en el lenguaje de la Guerra de las Galaxias, de ¿De Mandalorian, Mandalorian lo para encuentran los más en jóvenes. Disney Plus o por ahí? O por ahí, que es el lugar donde la encuentro yo, generalmente es el por ahí, ¿sí? Porque no soy muy adepto a las suscripciones del Pato Donald. Eh, Esa por un lado, ¿sí? Y después hay una serie muy interesante que se llama Engranage. Engranage son 8 temporadas francesa, es un policial francés que cubre durante más de 10 o 12 años la historia de policías, del sistema judicial francés. O sea, tiene protagonistas que son policías, protagonistas que son abogados, es una mezcla y cómo se van haciendo procedimientos policíacos y judiciales en combinación con lo que sería una policía judicial, que acá no existe. Es un sistema interesante que en un momento quiso imponer la policía judicial, la policía trabajando con los fiscales, cabeza a cabeza. Y describe una sociedad francesa muy interesante. A mí me gustan las series no solo por lo que muestran de la línea argumental fundamental, cómo se investiga un crimen en Francia, sino las tensiones sociales y los lugares de París que no son los que uno visita. Si después de haber estado varios lugares en París, veo, esto era París, y no lo vi nunca. Claro, son los suburbios de París, la parte que no es el Champs-Élysées, ¿sí? Y muestra una sociedad también atravesada por una serie de conflictos raciales, que me interesa también porque Europa tiene sus problemas de integración racial gravísimos, ¿sí? No tan graves como los Estados Unidos, pero tiene sus problemas de integrar distintas religiones, sobre todo Francia. Está muy bien reflejado eso en esas otras series. Entonces, The Mandalorian para los más jóvenes o para aquellos que quieran acercarse a la saga de la Guerra de las Galaxias, pero por la puerta de atrás, sin demasiado complicación en entender lo que está pasando, pueden meterse con eso. Y Engranage, o también Spirals, es la traducción en inglés Que de esta también la serie, encuentran por ahí. como también es por ahí, esa es más difícil, es un por ahí, porque no es Netflix, no es ninguna de las grandes, eso lo coprodujo la BBC con Canal Plus francés. Bueno, ¿Sí? después a los que Pero les interese, nosotros le pasamos el link con mucho gusto. Les está bien. enseñamos a descargar el de Pirate Bay, el descargador de torrent. Así que bueno, esperemos que se hayan acercado un poquito más a las inquietudes culturales. Está lindo porque es un fin de semana para guardarse, porque está feo afuera, Sí. ¿sí? Y guardarse con un buen libro, con una buena película, con la contemplación de una buena obra de arte, siempre con una buena música, siempre es un programa que promete. Rodolfo, en nombre de todos los que hacemos EIPA, de los que hacemos Arroyo Manso, queremos agradecerte por este tiempo. Siempre sos un amigo de la casa, sabes que te queremos un montón y muchas gracias por prestarte a esta cosa nueva de Arroyo Manso y de los encuentros culturales. No, por favor, muchas gracias y felicitaciones por esta iniciativa.